recibir al magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo amigo de este espacio libre como el viento. Querido Ángel Mario, te mando un abrazo, magistrado. ¿Cómo estás? Buenos días, Vicente, a ti y a toda tu audiencia. Muy contento de poder estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Y fíjate que precisamente con el tema que estás tratando y que es el tema de moda sobre estos archivos que se revelaron, estaba yo escuchándolos aquí en tu programa hace rato, antes de que empezara la conferencia de la presidenta, platicar al maestro Paco Cruz, a Norman y a ti, y salió el tema de un expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, que no hay necesidad de dar mayores referencias sobre él, y se menciona por lo menos una participación que tuvo de una plática con alguien de este grupo, creo que con el organizador Epstein, donde le comentaba de una casa que más bien pareciera un palacio. No me consta a mí esa información, lo escuché que lo comentaban. Y el tema que yo quería platicar hoy con tu audiencia y contigo es relacionado precisamente con el dinero de los mexicanos. ¿Qué se hace con el dinero de los mexicanos? No olvidemos que la familia Salinas vienen de una casta de políticos que empezó con el papá, luego siguió con el hijo y otro hijo que en algún momento se le conoció como el hermano incómodo, que se supo fue uno de los que financiaron la compra de TV Azteca en aquel entonces, que se puso en venta por parte del gobierno. Y bueno, el tema a mí que me interesaba comentar esta mañana es precisamente que tuvimos un fin de semana de actividad de la presidenta donde fue a inaugurar un tren que para el tema de la comunicación, la vialidad y el progreso de los mexicanos, creo que es de gran relevancia la inversión que se hizo en este tren. Y la propia presidenta nos hizo una muy breve síntesis de lo que sucedió históricamente con este tren, desde cómo desde su inicio hubo planeación de hacer cosas, negocios, vaya, con las obras públicas. Se hace con un presupuesto y apenas empieza la obra y el presupuesto se cambia. Y finalmente nunca lo terminó, fue hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en que se le dio seguimiento y finalmente a quien le toca inaugurarlo fue a la presidenta. Y es una obra enorme, una obra de infraestructura donde todas y todos los mexicanos, no solo los mexiquenses o los capitalinos, sino creo que en general todas y todos los mexicanos resultamos ganadores con una obra de esta magnitud, porque además de que facilita las comunicaciones, facilita también la movilidad de ciudades tan pobladas como el Estado de México o la misma capital, la Ciudad de México. Y entonces aquí nos preguntamos, algunos mexicanos que tenemos cierta edad y recordamos las obras de los gobiernos anteriores, yo por lo menos tengo conciencia desde la época de Luis Echeverría hasta nuestros días, y creo que vale la pena hacer un recorrido de obras como esta, que es el Tren Insurgentes, pero no podemos olvidar también que hay una obra muy importante para todo México, que es el corredor y el tren interoceánico. Y esta obra pone a México a nivel mundial precisamente por lo que significa para el comercio el poder trasladar mercancías de un continente a otro, pasando, por supuesto, por el continente americano, y de alguna forma hacerle competencia o tal vez incluso tener mayor éxito. También tenemos un tren que, aunque ha sido duramente criticado por los opositores e incluso por muchos periodistas de los periodistas tradicionales, que es el Tren Maya, que no solo sirve para, insisto, para las comunicaciones, sino que también detona la actividad turística y la mejor calidad de vida de todas las personas mexicanas y mexicanos del sureste del país. También tenemos por lo menos 2 aeropuertos
muy importantes, el AIFA, que también ha sido severamente criticado y criticado con mentiras, pero además también el aeropuerto de Tulum, que insisto, mejora las comunicaciones y también incentiva el turismo y la actividad económica para que cada día seamos más las y los mexicanos que tengamos una mejor calidad de vida. En el tema de las refinerías, se compró una refinería en Estados Unidos, Deer Park, y además se construyó una refinería aquí en México, que es la refinería de Dos Bocas. Recordemos aquel lamentable evento donde una candidata a la presidencia de la República se va con una tina, un bidón, un bote a pretender ir a comprar gasolina para con ello demostrarle a la gente que era una farsa esta refinería, precisamente porque ella con su bote que llegó ahí no le vendieron gasolina, cuando es por todo sabido que una refinería no es una gasolinera. Pero bueno, eso es una de las muchas formas que utilizaron para denostar o para criticar la obra de la refinería. A eso, Vicente, habrá que sumarle el apoyo real, el apoyo que se traduce en una verdadera ayuda a las personas, a la población civil, en casos de situaciones por ejemplo, terremotos, de inundaciones, de ciclones, de ese tipo de cosas. Los casos más recientes son el de Veracruz, por supuesto, el de Acapulco, al menos los que tengo en este momento en mente. ¿Qué es lo que hace el gobierno hoy en día, el gobierno de la Cuarta Transformación? Llevar ayuda real de lo que la gente necesita y darles el dinero de manera personal, sin intermediarios, sin posibilidad de que se roben dinero a las personas que realmente están siendo afectadas. A todo esto que he narrado hay que agregarle los apoyos sociales que no existían y que recordemos que por muchos años nos dijeron que no eran sostenibles, que darles apoyos a los adultos mayores al país a la quiebra. No podemos hacer a un lado que México es un país donde, sin tener yo las cifras exactas, pero a ojo de buen cubero, no creo equivocarme si les digo que el 60% de las personas trabajan en la informalidad, es decir, trabajan por su cuenta porque pusieron algún pequeño negocio, porque son electricistas, porque son carpinteros, porque son plomeros, porque trabajan en algún mercado sobre ruedas. Hay muchas actividades informales a las que se dedican gran cantidad de mexicanas y mexicanos que llega un momento de sus vidas que ya no tienen la capacidad física de seguir trabajando y precisamente trabajado en la informalidad tampoco tienen una pensión de un seguro social, del IMSS o de un ISSSTE o cosas por el estilo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas personas se convierten en una carga para sus familias y para ellos mismos. Y hoy en día, todos y todas los adultos mayores de México reciben una pensión que tal vez no es para vivir con lujos, pero por lo menos les sirve para pagar sus gastos más indispensables. Y no solo a los adultos mayores, también se apoya a los jóvenes, también se apoya a las mujeres entre 60 y 65 años. Eso es lo que se hace hoy con el dinero que pagamos los mexicanos con impuestos. ¿Sí? ¿Puedo acotar algo en esto que estás diciendo, magistrado? Porque tú fuiste candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a recordar algo que se destapó hace unos días. No hemos tenido la oportunidad de escuchar tu opinión, pero en este país que nos estás pintando, había ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los que les pagábamos hasta por la telefonía de sus familiares, que les pagábamos hasta por la tintorería, que les pagábamos por sus comidas, que les pagábamos toda la lista que dimos a conocer la semana pasada y que exhibió incluso la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Perdón. Es alucinante saber que en ese país, o en este país, como lo quiera ver la gente, había ministros y ministras que se las daban
de, como digo yo, iluminados o tocados por Dios, que daban sentencias o no a modo, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, que lo protegieron, pero que el pueblo de México, el que tú estás describiendo de las necesidades, les pagaba por toda esta larga lista de fregaderas. Y es precisamente lo que tiene que darle certeza a la gente de a pie, que era, perdón, mira, hasta del coraje ya me estoy trabando, que era importantísima la reforma al Poder Judicial, magistrado, porque se estaba se estaban cometiendo inmoralidades, ya ilegalidades sí, pero inmoralidades como esta, en un pueblo en el que pues hay gente que no puede comer 3 veces al día, que les pagáramos hasta los arreglos florales y las coronas para algún funeral a los ministros y ministras, que les... No, 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 ya viste tú la lista, magistrado, y perdón que lo meta aquí en donde estás analizando todo esto que creo que va pues de la mano, ¿no? Tenían hasta personal que les detenía la mano para subirse o bajarse de sus vehículos blindados. Era de verdad una cosa extrema, los delirios con los que vivían como si fueran reyes o como si fueran emperadores. Y te voy a decir algo, lo más lamentable de todo esto es que ni siquiera por esos motivos de vivir en esa élite, de vivir en esa, como siempre he dicho yo, como en una cápsula de oro y de cristal, de diamantes, en otro México, vaya, muy distinto al que vivimos los demás. Además, ni siquiera se importaban, ni siquiera se interesaban por darle una verdadera justicia al pueblo. La justicia que ellos, y hablo particularmente de los ministros de la Corte, ellos impartían justicia para las élites, impartían justicia para los grupos de poder económico, político. Entonces, no solo no desquitaban el sueldo, sino que además se convertían en opositores a el pueblo. Aquí en otra ocasión podremos hacer una lista de cuántas resoluciones se emitieron por parte de la Suprema Corte que se convirtieron en jurisprudencia que después permea a todo el país como si se hubiera creado una ley y todo era en perjuicio del pueblo y en beneficio de unos cuantos. Entonces, volvemos al punto, Vicente, no solo se hacía con el dinero del pueblo este tipo de cosas, recordemos también todo el proceso de simulación de órganos autónomos que empezaron por allá de finales de los 90s y todos tenían pura burocracia dorada, con unos sueldos exorbitantes, con prestaciones. Bueno, hasta les pagábamos las salidas al table dance. Imagínate los extremos en lo que se gastaba el dinero de los mexicanos. Y hoy en día, por ejemplo, hace una semana se hace un gran escándalo por los medios tradicionales de comunicación porque los nuevos ministros, los integrantes de la nueva corte, estaban utilizando una camioneta marca Jeep blindada, que en mi opinión personal, sí deberían tener vehículos blindados este tipo de autoridades, porque el trabajo que desempeñan, las decisiones que ellos toman, tienen gran relevancia en el país y pueden ir en contra de los intereses, como ya ha pasado, de grandes personas poderosas y entonces con mucha facilidad pueden llegar a ellos para intentar atacarlos físicamente. Por lo tanto, yo creo que sí deberían los ministros tener vehículos blindados, pero bueno, ese es otro tema. Aquí el tema que estamos hablando es de hipocresía de quienes por años callaron todos esos abusos que se hacían con el dinero del pueblo y que ahora hacen tanto escándalo por una camioneta blindada que ni siquiera son comparables a las camionetas que utilizaban los anteriores ministros. Y así, insisto, tenemos el sueldo que tenían grandes, el INE, el IFAI y todos esos órganos
que no eran más que pura simulación y tener ahí a sus amigos. ¿Para qué hacían estos órganos, Vicente? En mi opinión, para darles chamba a todos aquellos que los apoyaban en sus campañas. Ahí tenían una nómina donde colocar amigos con grandes sueldos, con grandes prestaciones, y por otro lado diciendo que no, el país no tenía la solvencia económica para darles un apoyo económico a los adultos mayores. Y no nos olvidemos de cómo viven los expresidentes de México, de dónde tienen para vivir. Volvemos a Salinas de Gortari, esa casa que comentan ahí que sale en los archivos Einstein en Marrakech, debe ser solo una de las muchas propiedades que debe tener, no solo en México y en España, sino en otros lugares del mundo. ¿De dónde, Vicente? Si el sueldo de presidente no daba para eso y son personas que siempre se han dedicado a la política. ¿Cuántos líderes sindicales multimillonarios sabemos que existen en este país? Solo por mencionar algunos. Está el caso del ex líder petrolero y no solo el anterior, sino la famosa Quina, el líder eterno de la CTM, Fidel Velázquez, y así podemos hacer una larga lista de líderes sindicales que se supone que viven de su sueldo como empleados del lugar donde trabajan, que están comisionados para servir al sindicato. ¿De dónde sale todo ese dinero para llevar esa vida ostentosa que tienen? Igual los exgobernadores, ¿de dónde salía ese dinero? Por supuesto, de los impuestos. ¿Y cuál es la gran diferencia que estamos viendo ahora? Insisto, tal vez los jóvenes no tengan un punto de referencia porque son muy jóvenes, pero los que tenemos cierta edad, como en mi caso, sí podemos comparar y sí podemos hacer un análisis de decir, hoy en día nuestros impuestos se están invirtiendo en cosas que nos benefician a todos, que esa es la finalidad del gobierno, buscar el bien común. En cambio, con los anteriores gobernantes de los partidos políticos que ya conocemos y que ahora nos quieren vender la idea que son los salvadores de la humanidad, ahí está en qué se gastaban el dinero. En ellos, en sus familias, en sus amigos, en ese reducido grupo que se acababan millones y millones y millones de pesos y además nunca tenían llenadera. Pues qué fuerte. No tenían llenadera los que se sentían dueños de un país en donde hay muchas personas que se van a la cama con la panza vacía. Mi querido magistrado, como siempre, es un honor recibirte y qué bueno que hables de estos temas aquí con nosotros. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia que te respeta y que te admira para que te sigan, para que te apoyen en tus trincheras digitales, querido Ángel Mario? Sí, claro que sí, Vicente, en TikTok, en Facebook, en Instagram, Ángel Mario García, doctor Ángel Mario García Guerra, ahí pueden seguirme y con gusto atenderé las preguntas, inquietudes o comentarios que tienen. El X casi no lo uso, Vicente, sí lo tengo la cuenta, pero no lo uso porque no me gusta entrar en el tema de las faltas de respeto, de las vulgaridades, y creo que esa red social se presta mucho para ese tipo de controversias que no me parecen que sean la mejor forma de debatir. Pero en las demás redes sociales con mucho gusto y nuevamente te reitero a ti las gracias por permitirme este espacio y un saludo de nuevo para toda tu audiencia, que es una audiencia especial, diferente. Te agradezco mucho, magistrado, te mando un abrazo, que sigas descansando en este día festivo de asueto, que muchos toman de descanso y que esta semana sea productiva. Te mando un abrazo, Ángel Mario. Abrazos, Vicente, gracias. Cuídate y a la gente que nos está